Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos en una situación que, la verdad, seguro le suena a muchísimos que empezaron la universidad. Pensemos en una estudiante, ponele Ana. Entra a la facultad con todas las pilas, con ganas de, no sé, de comerse el mundo. La historia de siempre. Le dan su primer trabajo práctico, un ensayo, y se pasa noches enteras investigando, escribe con una pasión bárbara, siente que sus argumentos son brillantes. Claro. Lo entrega súper convencida de que le va a ir genial. Y bueno, cuando se lo devuelven, la nota es bajísima. El comentario del profesor es algo como, buenas ideas pero mal ejecutadas. No cumple con las consignas de un texto académico. El baldazo de agua fría. Totalmente. Ana se queda helada, no tiene idea de qué hizo mal. Y es que esa frustración es súper comprensible. Porque nadie le explicó que la universidad es como llegar a un país nuevo. Vos podés tener las mejores intenciones, pero si no conoces el idioma, las costumbres, es muy fácil que cometas errores. Claro, y que no te entiendan. Exacto. El problema de Ana no fue de inteligencia, para nada. Fue un problema de, digamos, de traducción. Me encanta esa palabra, traducción. Y para aprender ese nuevo idioma hay dos conceptos que son como el pasaporte y el diccionario. Conciencia retórica y etos académico. Suenan complicados, ¿eh? Suenan intimidantes, sí. Pero nuestra misión hoy es desarmarlos. Vamos a usar unos audios muy cortitos que nos guían para decodificar estas ideas y mostrar por qué son la clave, no solo para probar, sino para empezar a construir una identidad profesional desde el día 1. Dale. Empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente esto de la conciencia retórica? Mira, en esencia, es la habilidad de leer el ambiente comunicativo. La fuente la define como el reconocimiento de los tipos y géneros que se producen, circulan y consumen en cada comunidad discursiva. Ok, mucha palabra académica junta. A ver, bajémoslo a tierra. Dale. Una comunidad discursiva es un grupo de gente que comparte una forma de hablar o de escribir. Tu familia es una. Un grupo de WhatsApp con amigos es otra. Claro, con sus propios códigos, sus memes, chistes internos. Tal cual. Y la universidad es una nueva comunidad, enorme. Y adentro de esa comunidad, cada carrera, no sé, derecho, medicina, sociología, es como una subcomunidad. Con reglas todavía más específicas. Exacto. Entonces, tener conciencia retórica es simplemente darte cuenta de que no podés escribir un informe de laboratorio como si fuera un posteo de Instagram. Es entender que las reglas del juego, cambiaron. Es como tener una brújula. Justamente. Es esa brújula interna que te dice qué es apropiado, qué es efectivo y qué se espera de vos en cada situación. Sin esa brújula sos como Ana, navegando a ciegas y, chocándote con cosas que ni sabías que existían. Bien, para que esto no quede tan abstracto, vamos a lo práctico. La fuente habla de 5 elementos clave para desarrollar esta conciencia. Usemos un ejemplo. Pensemos en Martín, un estudiante que recién empieza abogacía. Le piden su primer trabajo, un análisis de un fallo judicial, 2 páginas. ¿Cómo aplica Martín estos 5 elementos? El primero es el auditorio. Fundamental. Martín tiene que preguntarse, ¿para quién escribo? Y la respuesta obvia es, para el profesor. Claro. Pero, ¿qué significa eso? Significa que tu lector sabe muchísimo más que vos del tema. Entonces Martín no necesita explicar qué es un código civil, pero sí tiene que demostrar que entiende los conceptos específicos del fallo. O sea, no tiene que dar una clase. No, para nada. Ahora, si tuviera que exponer ese mismo fallo frente a sus compañeros, el enfoque cambiaría por completo. Ahí sí capaz tendría que dar más contexto, explicar algún término. Ok, el auditorio define la profundidad. Martín ya sabe que le escribe a un experto. Segundo elemento. El propósito. Es el ¿para qué? ¿Qué quieres lograr con tu texto? No es lo mismo informar que persuadir o que analizar. Un informe de laboratorio, por ejemplo, informa. Y un artículo de opinión busca convencerte de algo. Exacto. En el caso de Martín, su propósito es analizar. Tiene que desmenuzar la decisión del juez, identificar los argumentos, evaluar la lógica. No se le pide su opinión personal sobre si el fallo es justo. Se le pide un análisis técnico. Tener el objetivo claro te evita irte por las ramas. Es tu mapa. Exacto. Entiendo. Y supongo que ese mapa, ese propósito, necesita un camino, un orden. Es eso lo que sigue. Tal cual. El tercer punto.
La organización. Cada texto académico tiene una estructura que se espera, un esqueleto. Martín no puede empezar por la conclusión. No. Probablemente se espere que primero presente el caso, después los argumentos de las partes, luego analice la decisión del juez y al final una conclusión breve. Usar esa estructura no es ser poco creativo, al contrario. Es demostrar que entendés las reglas. Es demostrarle al lector que entendés cómo se hacen las cosas en la comunidad de los abogados. Es hablar su idioma estructural. Bien, vamos al cuarto, que es el terror de los ingresantes, el vocabulario. La fuente lo llama registro. Esas palabras que parecen de otro planeta. Y es un punto clave. Martín va a tener que empezar a usar términos como jurisprudencia, fallo plenario, recurso de amparo. Pero acá está el peligro de usarlas para sonar inteligente. No. Totalmente. Y ese es el error. No se trata de eso, se trata de usarlas con precisión quirúrgica. Mira, me acuerdo en mi primer año, usé la palabra probar, que mi investigación probaba una teoría. Ajá. El profesor me lo tachó con rojo y puso al margen. En ciencia no probamos, sugerimos, indicamos o aportamos evidencia para. Uf, qué lección. Fue brutal, sí. Pero me enseñó que cada palabra tiene un peso y un significado exacto en cada disciplina. Usar el vocabulario correcto es una señal de que estás empezando a pensar como uno de ellos. Qué buen ejemplo. Es muy sutil, pero cambia todo. Bueno, y nos queda el último elemento, las estrategias. ¿Qué son exactamente? Son las herramientas concretas que usas para cumplir tu propósito. Para Martín, una estrategia sería citar un artículo del Código Civil para respaldar su análisis. O comparar este fallo con otro. Exacto, para mostrar las diferencias. Si escribiera un texto de historia, su estrategia sería analizar una fuente primaria. Si fuera de biología, presentar datos en una tabla. Son las acciones que hacen que el texto sea sólido, que sea convincente. Entonces, si juntamos todo, Martín ya sabe a quién le escribe, qué quiere lograr, cómo va a ordenar sus ideas, qué palabras usar y con qué herramientas va a construir su argumento. Al dominar esto, deja de ser como Ana, que tenía buenas ideas, pero no sabía cómo empaquetarlas para la universidad. Exacto. Y lo más fascinante, como dice la fuente, es que todo este esfuerzo, todo este saber cómo, apunta a algo mucho más profundo. Apunta a la construcción del segundo concepto que mencionamos, el ethos académico. Bien, acá es donde la cosa se pone más interesante. Ethos. Suena a filosofía griega. Y de ahí viene de Aristóteles. Para él, el ethos era la credibilidad del orador, la imagen que proyecta para que el público confíe en él. No solo importa el mensaje, sino también el mensajero. Claro. Y la fuente lo actualiza con una idea de un autor del siglo XX, Maingeneu, que dice que todo texto tiene un garante, alguien que se hace responsable por lo que dice. O sea, como si al final de cada trabajo práctico pusiéramos nuestra firma y dijéramos, yo, Martín, me hago cargo de la solidez de este análisis. Tal cual. Eso suena a una responsabilidad enorme. ¿De verdad, cada vez que entregamos un trabajo estamos haciendo esa promesa? ¿Y qué pasa si nos equivocamos, si uno está aprendiendo? Esa es una pregunta excelente, porque va al corazón del asunto. No se trata de ser infalible, nadie lo es. Se trata de demostrar que sos un participante serio y riguroso de la conversación. Ajá. La fuente lo define como la imagen que el autor construye discursivamente para presentarse a sí mismo como un escritor académico. La palabra clave es construye. No es algo que se tiene o no se tiene. Exacto. Es algo que se fabrica, ladrillo a ladrillo, con cada texto que escribís. Ah, ahora sí. O sea, el ethos no es la reputación que tengo antes de escribir, ni el título que todavía no tengo. Es la credibilidad que construyo en la página. Precisamente. El texto es tu única tarjeta de presentación en ese momento. ¿No es fingir? No es fingir ser alguien que no sos. Es demostrar, con la escritura, que tenés las habilidades para jugar según las reglas de esa comunidad. Cuando el profesor de Martín lee su trabajo y ve que usó bien el vocabulario, que citó las fuentes, que organizó sus ideas con lógica, no está pensando qué inteligente es Martín. Está pensando, Martín entiende cómo funciona esto. Exacto. Es un participante válido. Puedo tomar en serio lo que dice. O sea que, al aplicar los 5 elementos de la conciencia retórica, estás construyendo activamente ese ethos. Cada decisión, desde la palabra que elegís
hasta cómo estructuras un párrafo es un acto de construcción de identidad. Es como si el texto le dijera al lector: soy alguien confiable, riguroso y que respeta esta disciplina. Ese es el núcleo de todo. El texto se convierte en un espejo que le muestra al lector no solo ideas, sino un tipo de persona. Una persona que piensa de forma ordenada, que dialoga con otros autores, que se toma en serio el conocimiento. Esa imagen es el ethos, y es lo que te valida. Bien, unamos todo entonces. Tenemos la conciencia retórica, que son las herramientas, el saber cómo. El set de herramientas. Y el ethos académico, que es la identidad creíble que construyas con esas herramientas. ¿Por qué es tan crucial para alguien que, como Ana o Martín, recién empieza y quizás solo piensa en el próximo parcial? Porque esto va mucho, pero mucho más allá de la nota. Este aprendizaje es el entrenamiento para ser profesional. El ethos que Martín empieza a construir en su primer análisis de fallo, con su precisión, su lógica, no es una preparación para ser abogado. Es el acto mismo de empezar a hacerlo. Es el acto mismo de empezar a hacerlo. Cada texto es una simulación, es un ensayo de su futura práctica profesional. ¡Qué idea tan potente! Sería lo mismo con un estudiante de medicina que redacta una historia clínica. Al hacerlo con rigor, con claridad, no está haciendo una tarea. Está empezando a actuar y a pensar como médica. Tal cual. O un estudiante de comunicación analizando una campaña. Está forjando su identidad como analista. O sea, se aprende a pensar, a argumentar, a comunicar como un profesional de esa área. Exacto. Es una transformación mucho más profunda que solo memorizar datos. Se está aprendiendo a hacer. Se pasa de ser un consumidor pasivo de información, alguien que lee y repite, a ser un productor de conocimiento. Alguien cuya voz, de a poco, empieza a ser tenida en cuenta. Pero, ¿qué pasa con esas carreras que están como en el medio de dos mundos? Pienso en alguien que estudia, no sé, bioética. Buen ejemplo. Tiene que manejar el lenguaje de la biología, que es súper preciso, basado en datos, y al mismo tiempo el de la filosofía, que es más argumentativo, más abstracto. ¿Cómo se construye un ethos ahí? Es un desafío fascinante y cada vez más común. La respuesta es que tiene que construir un ethos híbrido. Esa persona debe demostrar que es competente en ambas comunidades discursivas. En las dos. Tiene que ser capaz de explicar un proceso biológico con la precisión de un científico y en el párrafo siguiente discutir sus implicancias éticas con el rigor de un filósofo. Su credibilidad, su ethos, va a estar justamente ahí. Entender puentes. En esa capacidad de tender puentes entre mundos. ¿Es más difícil? Sí, sin duda. Pero también es lo que hace que su voz sea única y muy valiosa. Entiendo. Entonces, en resumen, lo que nos revelan estos conceptos es que cada tarea de la facultad, por más chiquita que parece, es una oportunidad. No es un trámite que hay que sacarse de encima. Es un ladrillo más en la construcción de quienes vamos a ser como profesionales. Es una práctica constante para forjar una voz propia. Una voz que sea creíble, que sea respetada y que sea escuchada dentro de una comunidad de conocimiento. Y eso, como dijimos, empieza con el primer trabajo práctico que entregas. Y para cerrar, quiero volver a una idea de las fuentes. Nos sugieren leer muchos textos de nuestra propia carrera para aprender las reglas, casi por imitación. Sí, como el aprendiz que mira al maestro. Es un consejo súper práctico y muy útil. Sin duda. Es como hacer ingeniería inversa. Agarras un paper de tu disciplina y te preguntas, ¿cómo está organizado? ¿Qué verbos usa? ¿Cómo mete las citas? Es una forma de absorber las reglas no escritas. Pero si queremos ir un paso más allá, ¿qué pasaría si hacemos el ejercicio contrario? ¿a qué te referís? ¿Leer cosas de otras carreras? Exacto. ¿Qué podría aprender nuestro futuro abogado, Martín, acostumbrado a la lógica, a la estructura rígida, de la forma en que un historiador construye una narrativa atrapante para explicar un proceso? ¡Wow! ¡Claro! Quizás aprendería a contar una historia más persuasiva con los hechos de un caso. ¿O qué podría tomar una futura bióloga, experta en la objetividad de los datos, del modo en que un comunicador social usa la retórica para hacer que esa información sea relevante para un público no especializado? Que llegue a la gente. Justamente, quizás explorar cómo se construye el ethos en otras disciplinas, qué valoran, qué estrategias usan, puede hacer que nuestra propia voz profesional no solo sea sólida, sino también más flexible, más creativa y, bueno, mucho más versátil. Una idea para que quede picando.